Qué sensación la de estar en el aire. Es muy linda. Y estar acá en la catedral, donde hace frío, siempre hace frío acá, Padre Alejandro. Bueno, acá no tanto porque yo le hice por una calefacción artificial, sí, pero más o menos pasa. Pero ahí la catedral es un frío espantoso. En sí. octubre hace frío, por ejemplo. Porque me parece que estuvo al revés. Porque si uno conserva el calor, un poco dura bastante, porque no tiene tanta movilidad. Sí. Ahora este año, como hubo que dejar las ventanas abiertas, la puerta abierta y demás, eso de cerrar con el último intento de calor y dejarla ya cerrada en el otoño, vamos a poner, no funcionó, digo. Y después el invierno la va enfriando y después en el verano, dentro de todo, y sobre todo por el cambio de luz en la catedral, porque al ponerle también luz LED que no da calor, el verano se alivió bastante, las dos cosas, pero es fría de suyo y naturalmente es fría en el invierno y calurosa en el verano, ¿no? Sí, a mí me sorprendió la capilla importante que tiene acá la Virgen de los Dolores. Es una chapel muy importante. Es muy importante porque los autores no se ponen de acuerdo, pero pareciera ser que fuera uno de los lugares más antiguos, no en la edificación, sino en el ámbito de culto de la catedral. Y también con un cierto culto propio, porque yo lo retomé y le he puesto el altar ya según las normas del Concilio Vaticano II, o la reforma siguiente, mejor dicho, y antes de la pandemia celebrábamos aquí las misas matutinas, las dos misas tempranas matutinas de entre semana y la misa de 11:30 de los sábados. Porque pareciera como que si ya de muy antiguo esta capilla funcionó como una capilla medio independiente, vamos a decir, como también era una que no está más, que quedó, que la destruyeron, la capilla de Nuestra Señora de la Paz, que era sobre la calle San Martín, tanto que daba a la calle y tenía como casi vida propia, independiente de la catedral. Pero esta capilla tiene ese antecedente de culto, digo, ¿no? Pero tiene un antecedente muy importante. La imagen de la Virgen de la Dolorosa que está en la capilla, es un regalo de la familia Matorras, o sea, la familia materna de San Martín, a la catedral, antes, ciertamente, de la memoria de que existiera el Libertador en Buenos Aires, digamos, que existiera San Martín en Buenos Aires. Por eso parece como que hubiera una especie de premonición, ¿no? Donde está el padre de la patria, está la familia de la madre, es decir, que trae la figura de la madre, la Virgen de los Dolores, ¿no? Por un lado. Por otro lado, es una devoción muy querida, mucha gente acude a este sector, también como es un poquito retirada del resto de la catedral, también tiene ámbito propio para rezar. Y ahora estamos nosotros aquí en un salón que está continuo a la salida, que se llama, yo le volví a retomar el nombre original, Salón de la Hermandad de Dolores y Ánima. Cuando yo llegué, esto era un desastre, un depósito lleno de ratas, una cosa, fierros y cosas que no se podía estar. Digo, esto no puede ser. ¿Y qué era antes? Y era justamente esto, era el salón donde se reunía la Hermandad de Dolores y Ánimas,
Era una hermandad que se dedicaba a rezar por los muertos. Ah, mira. Tanto que es el día de hoy que todos los días en la catedral se dice una misa por aquellos que se han encomendado o se habían anotado en hilo tempore a la oración de la Hermandad de Dolores y Ánimas. Mira. Y se sigue ofreciendo misa por ellos. Yo quisiera, ahora cuando termine la pandemia, ver si la actualizo, que las personas que quieran se puedan anotar, digamos, en la hermandad, y se le daría un certificadito, me imagino, para que uno rezara siempre por los muertos de esa familia, por ejemplo. Claro, qué interesante, ¿no? Sí, porque tiene que ver la Virgen de los Dolores, tiene que ver, evidentemente, ahora te hago una pregunta, con el misterio de la muerte de Cristo. Yo la veo tan ¿no? sufriente en todas sus imágenes, inclusive conozco la Virgen de los Dolores del pueblo de Dolores, que es muy fuerte. Yo digo, ¿cómo puede ser que alguien le pida algo a una mujer que está sufriendo tanto? Bueno, porque el culto o la devoción a la Virgen de los Dolores es en torno al misterio de Jesucristo, digamos, ¿no? La Virgen, verdaderamente, lo dicen los textos litúrgicos y la doctrina de la Iglesia, aquella que no había sufrido casi, dicen los padres de la Iglesia, al momento de dar a luz, sin embargo, dice, al momento de la muerte, sufrió gravísimos dolores. Aquella que no había sufrido al momento de nacer Jesucristo, que es la teoría de algunos padres, digamos, al momento de dar a luz a la Iglesia, que es en el momento de la cruz, sufre por todos nosotros. Y por eso dice, se le asocia al sufrimiento de Jesucristo. ¿Por qué se le pide? Se le pide a ella que le pida a Jesús que está en la cruz. Es decir, a la Virgen... Lo mismo te pregunto, ¿a ese hombre que está sufriendo tanto se le puede pedir? Y porque está sufriendo tanto justamente por eso, ¿no? La muerte de Cristo en la cruz es para redimirnos, ¿no? Es para conseguir que nosotros tengamos acceso a Dios, que lo habíamos perdido, digo, ¿no? Porque Jesús es Dios, es decir, a ver, parece una cosa un poco medio rebuscada. Eso no lo entiende Una nadie. cosa un poco difícil, a ver si puedo explicarla bien. Hay que entenderlo desde la fe, no es una cosa que es un razonamiento matemático, ¿no? ¿Qué sucede? Dios crea al hombre, o sea, al varón y a la mujer, ¿no? Les da todo lo creado. El hombre quiere, y el varón y la mujer quieren hacer su propia voluntad. Es lo que se llama pecado original, que nosotros lo encontramos simbólicamente relatado con el fruto prohibido, pero es un símbolo eso. El tema fundamental, ¿cuál es? La persona humana que quiere hacer su voluntad sobre la voluntad de Dios. ¿Y qué significa eso? Significa que no entiende o no acepta cómo la persona es, porque Dios, al crearlo de la nada, lo crea a su imagen y semejanza y le muestra a la persona cómo es la vida según su imagen y su semejanza. Y la persona no la quiere vivir, punto número 1. Punto número 2. El hombre la persona, tanto Adán como Eva, sigo el relato que es simbólico, digo, que no es histórico, pero es decir, está con ese relato, esa tentación de querer hacer la propia voluntad, lo hacen, quedan apartados de la voluntad de Dios. Quedan apartados de Dios. Entonces Dios ahí mismo dice, bueno, no importa, yo igual voy a perdonar, pero para perdonar voy a poner un redentor. Y ahí anuncia también la Virgen, porque dice, hasta que la mujer aplaste la cabeza de la serpiente. Esa mujer es la Virgen que va a dar a luz al Redentor, que va a hacer matar propiamente a la serpiente, que es el signo del mal. Claro. Dios prepara al pueblo de Israel, lo saca del contexto de las naciones, le va revelando por los profetas, le va enseñando cómo es, cómo va, primero lo forma como pueblo y después le va enseñando cómo va a ser la presencia suya, la presencia de Dios en el tiempo. Y entre medio de todas esas profecías, el profeta Isaías, que dice, como una novedad de la revelación en ese momento, el Hijo de Dios vendrá como, porque el Hijo de Dios y Dios es lo mismo, digamos, ¿no? Dios vendrá como un siervo sufriente. ¿Por qué? Porque tenía que dar vuelta a la soberbia que había puesto el pecado con la humildad. Por Adán y Eva. Por Adán y Eva, lo que nosotros conocemos por Adán y Eva. Yo tengo una pregunta, si ellos no hubieran pecado,
no hubiera existido la civilización. No hubiera existido nada porque, ¿qué pasa sin la civilización? No hubiera existido el lío que nosotros tenemos ahora, pero no hubiera existido tampoco la redención, porque hubieran quedado, y los teólogos me van a matar con esto, voy a decir que estoy haciendo una cosa perimida, pero bueno, no importa. Hubiéramos quedado en un estado anterior que no es este. Nosotros estamos mejor ahora. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesucristo y la salvación que Jesucristo nos dio. Jesucristo, al morir en la cruz, hacer ese gesto de humildad, de llegar hasta la muerte, nos da la capacidad de ser como Dios. Ahora te hago una pregunta. Que es lo que Adán y Eva, por decirlo entre comillas, querían hacer cuando el pecado original. Ser como Dios. O sea que no existe Santa Eva ni San Adán. Ah, no, esos no son santos. Por no. algo. No, eso no por son algo. santos. Yo tengo una pregunta. Igual es dudosa la existencia, digamos. Si uno tuviera que decir mejor, hay que hablar de los primeros padres, Sí, no de Adán y Eva, que es un nombre que se les puso simbólicamente. Ahora, ¿por qué? Jesús resucita. Sí. ¿Y a dónde va? No, ahí une definitivamente lo eterno con lo temporal. Entonces empieza a tener una dimensión personal, física, totalmente distinta. La misma ascensión del Señor a los cielos, después que asciende a los cielos a los 40 días de la Pascua, esa ascensión hace que Jesús tenga, se dice, una presencia neumática. ¿Qué quiere decir esto? Física y espiritual a la vez. Por eso hay una cosa que se nota claro en el relato de las apariciones. Estando cerradas las puertas, Jesús se apareció entre medio de ellos. Las puertas estaban cerradas y sin embargo Jesús la atravesó, no por un milagro, no que la atravesó como si nosotros tuviéramos un milagro que la atravesamos. La atraviesa porque ya no tiene más el límite físico. Claro. Pero sin embargo se muestra que tiene físico, porque en esas mismas apariciones dice, tienen algo para comer, dicen, con lo cual quiere decir que hay continuidad entre el Jesús que vivía en Nazaret y este Jesús resucitado, que es el mismo, pero con una presencia distinta. Lo mismo pasa ahora en la eternidad de Dios. Cristo está presente de la misma forma que estaba presente en el tiempo, después de resucitado. Y lo mismo pasa con la Virgen. La Virgen está en el cielo así, que es lo que celebramos el día de la Asunción, pero es de una forma distinta. Y así también vamos a estar todos nosotros, porque la Virgen en esto es la primera, no la única. Ahora yo digo una cosa, el cielo, ¿tendrá lugar para tanta gente? Me lo pregunto muchas veces. Porque no es un lugar, Alicia. Justamente en todo esto nos damos cuenta que no es un, nosotros no podemos salir de dos cosas. No se lo imaginen porque no pueden, digo. Es decir, nosotros tenemos la cabeza ordenada en dos coordenadas. Sí. Tiempo y espacio. Cada uno, si quiere, piense algo fuera de tiempo y espacio, no puede. Nosotros estamos aquí, mañana allá, esto, la hora y el lugar, no hay manera, no hay registro, es como si fuera que la mente está programada de esta forma. En el cielo no hay espacio ni lugar. Ahora, nosotros la mente humana no lo capta eso, porque está programada para espacio y tiempo. ¿Y dónde van las almas? ¿Dónde van las personas? Porque Sí. y a ese ámbito eterno, en la presencia de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿A dónde es eso? No es en ningún lugar, porque no nos podemos hablar de un lugar. Es en esa eternidad, porque ahí no hay tiempo y no hay espacio. Es. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo has llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vos sabés que estuve hablando con un astrónomo del cosmos, o sea, Sí, de la realidad cósmica. Vos sabés que
me dijo que el cielo, pues yo le preguntaba por el cielo, le digo, mira, cuando voy en avión, me siento más cerca de las estrellas, porque es verdad, las veo más cerca. Ve mejor, Dios, y me dice que sí, pero me contó que el cielo, más arriba, cuando van los astronautas, es completamente negro. Sí, porque no está la luz del sol. No está la luz del sol. En este sistema solar, ¿no? Acá habrá que ver la infinitud del sistema. Porque ves lo que pasa, la pregunta también es esta. ¿Qué hay después del sistema solar? Hay otro sistema. Y después del otro sistema es el infinito. Eso nosotros no estamos, no es como si vos querés con el programa Word hacer música. Es decir, la mente está programada para el tiempo y el espacio, no hay manera. Yo te digo infinito, pensamos que nunca se termina, y no es que nunca se termina. Claro, pero lo que pasa es que nosotros tenemos una vida finita, con lo cual lo vemos todo. Tal cual, lo vemos todo con esa medida. Con esa medida. Nosotros pensamos así, y está bien porque no tenemos de otra manera. Acá esta persona está acá, se murió, fue para el otro lado. Como si hubiera dado un paso. Lo que no sabemos es a dónde, lo que sabemos seguro es que nunca vuelve. Claro, pero, bueno, también digo, pero ¿qué quiero decir? Pero no es un paso a otra sala, es a otro ámbito. Sin tiempo y sin espacio. Ahora, algo hay ahí. Fíjate que el cuerpo, que sería lo que marca el tiempo y el espacio, queda de este lado como un desecho, digamos. Sí. Que se lo guarda. Por eso se llama cadáver y no persona eso. El cuerpo pasa a llamarse cadáver, digamos. Sí. ¿Por qué es eso? Eso es porque quedó acá ya. Se lo guarda y se lo entierra y todo el rito en torno a los cadáveres, digo. ¿En torno a qué es eso? Y el cuidado que la Iglesia pone de las sepulturas y todo eso, ¿por qué? Porque fue templo del Espíritu Santo. Porque con eso logró la santificación, o no, pero es decir, intentó lograr la santificación que lo lleva al ámbito de Dios. Estamos hablando de escatología, hoy lo vamos a marear a todos. Pero me encanta este tema porque realmente, yo digo, algún encanto debe tener. Porque por alguna razón. Mira, yo tengo amigos entrañables como Jorge Ginsburg, hermanos, que nos hemos de la vida, que nos hemos prometido que el que primero se fuera de los dos iba a venir a contarle, aunque sea un ratito al otro, y Jorge no vino nunca. Bueno, porque por eso también digo, son estratos distintos. En esto hay que tener cuidado porque la imaginación, el dolor, tanta cosa juega a veces una mala jugada, mejor dicho, nos hace una mala jugada. ¿Por qué? Porque uno, cuando muere alguien, está dolorido, entonces el dolor lleva a imaginarse que a veces ve a la persona, no es verdad eso. Es una imaginación. ¿Qué te lleva a qué? A imaginarse que uno ve a la persona, claro, o que le habla. Es la persona que lo padece piensa que es verdad, digo, sí, no es que está mintiendo. Los que dicen que ven señales. Y tampoco, porque si no estamos en ámbitos distintos. Dios podría acercarse al tiempo, actuando de lo eterno, pero las personas humanas que están en la presencia de Dios no lo pueden hacer, digo. Oíme, la resurrección existe. La resurrección existe y es lo que esperamos al final de los tiempos para todos. Al final de los tiempos, cuando el mundo se acabe, todos vamos a resucitar de la misma forma que Jesucristo y vamos a vivir para siempre de la misma forma que ya viven Jesús y la Virgen, ¿no? Te hago una pregunta. O sea que la Virgen nunca más vio, la Dolorosa, cuando cuando vio a su hijo resucitado, nunca más lo volvió a ver. Mira, la Dolorosa, la Virgen, lo que la tradición dice, no consta en ningún lado eso del Evangelio. La tradición dice que la Virgen fue la única con San Juan que se quedó a los pies de la cruz. Sí. La ropa que se le pone hoy en día a la Dolorosa es fruto de los siglos venideros, digamos. Sí. Además está vestida de forma distinta, siempre como si fuera con dolor de luto actual, de la Edad Media. La Virgen se retira a su casa después de eso, porque al Cristo lo bajan de la cruz y lo ponen en el sepulcro. En ese retiro a su casa es lo que se llama la soledad o los dolores de la Virgen, la noche del Viernes Santo. Claro. El famoso sermón de soledad que cuenta el sentimiento humano interno que tiene la Virgen ante la muerte de Jesús. Pero fíjate que siempre se dijo, la Iglesia enseña esto, ¿no? A pesar de tanto, nunca pierde la esperanza. Así como cuando nació Jesús, cuando el ángel le anuncia que ella está embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, la Virgen cree, a pesar de que la podían tildar de loca o de cualquier cosa,
Y ella misma dice, esto debe ser lo de la Escritura. Lo mismo sucede al final, es decir, la Virgen dice, bueno, la Escritura dice que va a resucitar. Él dijo que iba a resucitar. ¿Ellos eran judíos? Sí, claro, la religión es judía, claro. Es una evolución de la revelación. Pero en ese momento ellos eran judíos. Y sí, como nosotros también, digo. Nosotros somos judíos hechos cristianos, digo, pero la religión católica es el judaísmo devenido en la revelación, digo, ¿no? Por eso, fíjate, la cena y todo esto, el sacramento de la Eucaristía se instala en la última cena judía, digo. La misa de cada día es como una réplica de la última cena, de la última cena y de la cena pascual judía. Claro. Una réplica cambiada, digo, en el sentido de que tiene una dimensión cristológica, ¿no? Pero, espera, que estábamos casi, me perdí. No, yo te pregunté. No, ¿qué pasa con la Virgen? La Virgen ve la noche entonces a Jesús, pasa esa noche de soledad, con la esperanza de la resurrección, sin saber lo que era. ¿Y de dónde lo saca la esperanza? Y de la Escritura y de las expresiones de Jesús. En la Biblia, Dios había preparado al pueblo para ¿Existía esto. la Biblia en esa época? Sí, claro, sí. Ah, mirá. No, sí. Existía el Antiguo Testamento, digo, pero ya existía como libro sagrado, no con la edición actual, digo, pero con los rollos que se tenían en la sinagoga o en el templo. Pero dice también la tradición que a la noche de la resurrección, que solamente es la única que sabe el día, el momento preciso, esa noche, en esa noche de la resurrección, a la primera que se le aparece Jesús resucitado es a la Virgen. No se sabe esto. No se sabe si fue en el Santo Sepulcro. No se sabe nada, pero no se sabe cómo fue. Dice la tradición, cree eso. No se sabe. Por eso hay muchas representaciones para la noche de Pascua, para la mañana de Pascua. Lo que se ve de la Virgen vestida dolorosa, el Cristo resucitado de lejos, corren con la imagen y la Virgen pierde el vestido y queda de blanco. Pierde el negro y queda de blanco por encontrarse. Pero eso es. Yo me acuerdo cuando era chica que mi mamá me hacía mojar los ojos. Eso era el Sábado Santo. El Sábado Santo. ¿Por qué? Porque el Sábado Santo se celebraba la Vigilia Pascual por una deformación, a las 10 de la mañana. Exacto. Sonaban las campanas de la iglesia y todo el mundo que estaba en su casa, los que no vivían en la iglesia, corrían a la canilla a lavarse los ojos porque tenía que ver con el bautismo eso. Cristo resucita, nosotros somos bautizados en Cristo resucitado y vemos y vivimos para Dios. Algunos me decían que no, que eso es la verdad o no, que el cardenal Copelo iba a obras sanitarias y bendecía el agua para que todos se lavaran los ojos con agua bendita. Puede ser. No lo sé, si lo quise. Yo lo creo. Lo busqué varias veces en los archivos, no está en ningún lado. Digo, pero algunos me dicen, no, el cardenal Copelo iba y bendecía el agua en obras sanitarias y todo, entonces todos se lavaban con agua bendita los ojos. Bueno, igualmente era una tradición muy linda porque se sentían las campanas y la gente corría todas esas cosas de antes que se vivía la fe en las cosas sencillas, casi que en una liturgia doméstica. ¿Y ¿no? ahora? Y ahora, ya el Papa Pío XII, en 1955, o 56, cambia la liturgia de la Semana Santa y la pone a su hora normal, pone la Vigilia Pascual a la noche, como se cree que fue la resurrección. Ese cambio hizo un poco perderlo de la canilla, porque por más que la gente sienta la campana, no va a lavarse los ojos la camilla, digo. Y ya después, con la reforma del Concilio Vaticano, que propicia el Concilio Vaticano II, que lleva adelante Pablo VI, poco más tarde, ya quedó instalado a la noche. Ya lo de la, ¿Por qué a la noche? ¿Por qué cambiaron la hora? Hay una oración muy antigua en el pregón pascual, que es el anuncio de la resurrección, que dice esto: la noche, esta es la noche, la única que conoce el instante preciso. Porque es en esa envoltura de la noche que Cristo resucita. ¿Por qué? Porque sigue citando el pregón a la Escritura: esta es la noche de la cual estaba escrito, la noche es clara como el día. Claro. Y ahí sigue con otra. ¿Y a qué hora resucita exactamente? Y es justamente lo que no se sabe, es la noche. ¿Por qué? ¿Por qué la noche? ¿Por qué la noche? Porque es la oscuridad del mundo en el pecado. Por eso dice, esta es la noche de la cual estaba escrito, la noche es clara como el día. Porque irrumpe en la oscuridad, que es el símbolo del pecado, irrumpe la luz salvadora de Jesús.
Por eso, si ustedes se acuerdan, en la vigilia pascual, después el obispo o el presbítero que preside la liturgia bendice el fuego nuevo, enciende el cirio pascual, sí, que es Cristo resucitado, lo muestra, dice en español, esta es la luz de Cristo, en latín, Lumen Christi. Sí, y nos pasamos la luz y todos. Después, punto 1, muestra sí, la luz del resucitado, sí, lo inciensa, lo venera y avanza, la vuelve a mostrar y todos nos pasamos la luz. Una vez que vuelve a seguir caminando con la luz del Cristo, ya con todas las luces, con todas las velas encendidas, la muestra por tercera vez y ahí se prenden todas las luces de la iglesia. Ese es el rito actual. La parroquia a veces lo hacen mal porque lo prenden la luz y después en gloria. En gloria se prende la luz del altar, pero la luz del templo se prende ahí. ¿Por qué? Porque esta noche, que es oscura, es clara como el día. Claro. Y al multiplicarse esa luz, no se extingue, sino que cada vez se potencia. ¿Por qué? Porque se multiplica en cada uno de nosotros, porque nosotros también somos hechos Jesús, somos hechos Cristo. ¿Por qué es esto? Porque la noche esa también resuelve el misterio. ¿En dónde somos hechos Cristo? En el bautismo. ¿Porque nos liberan del pecado original? Lo perdona, lo absuelve, sí, lo libera, si quieres usar la palabra, lo libera, sí. Nos liberan del pecado, o sea, es la absolución del pecado. El bautismo nos saca del pecado original, nos sumerge en Jesucristo. Por eso la forma más antigua de bautizar era por inmersión, ¿no? Sí. Es decir, la persona con el pecado se sumerge en el agua nueva que es Cristo, sale totalmente impregnado de Cristo. Y esa impregnación, como es agua, lo lavó, digamos, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Qué habrá sido de la vida de la Virgen, no? Después de la muerte de su hijo. Estamos hablando de la tradición ya, porque no hay nada escrito, sí, digo, que se fue a Éfeso con el apóstol San Juan. No hay que olvidarse que a los pies de la cruz estaba San Juan y la Virgen, y aquí a tu madre y aquí a tu hijo. La verdadera significación es la iglesia, eso, ¿no? Cristo le confía a la Virgen que cuide la iglesia y le dice a la iglesia que acuda a la Virgen como madre, digamos, ¿no? Pero también podría haber sido de esto una situación personal. Por eso la tradición cree que la Virgen fue a vivir con San Juan a Éfeso, hasta que la Virgen empieza a palpitar el final. Y entonces dice, vuelve a Jerusalén. Ajá. Y ahí están las películas de una muy linda, más antigua, ¿no? Pero el Rosario del Padre Peyton, en donde muestra en ese último misterio, ese cuarto misterio del Rosario, la Asunción de la Virgen, muestra cómo la Virgen va lugar por lugar, sitio por sitio, recordando a Jesucristo, y llega a lo que sería su casa en Jerusalén, y espera al apóstol Pedro para recibir la bendición, ¿no? La película está muy bien, digo, está todo figurado, está en una novela, lo estoy contando, pero bueno, sirve para motivación espiritual. Y que cuando el apóstol Pedro llega, la Virgen dice, ahora sí puedo partir, porque es él el que hace las veces de Jesús. Y le pide la bendición. Y el apóstol Pedro la bendice, y la Virgen ya moribunda, Pedro le dice, cuando lo veas, volver a decir otra vez que me arrepiento de haberlo negado, que él sabe que lo amo. Y ahí la Virgen queda como dormida, porque la tradición dice durmió, pero murió, digo, ¿no? Depende como uno lo quiere explicar. Aunque el Papa Pío XII no define si la Virgen murió o no murió, pero es decir, la tradición cree que la Virgen ahí muere. La llevan a la tumba y dice la tradición, no estaba otra vez el apóstol Tomás. Uh-huh.
que cuando llega se emperra que quiere abrir la tumba porque dice, me pasó lo mismo que la otra vez, que cuando Cristo resucitó yo no lo había visto, estaba... bueno, entonces Tomás, que otra vez vuelve a poner su criterio, quiero ver cómo estaba ella, abren la tumba y cuando se encuentra está la tumba llena de flores. Oh. Digo, es una novelita, digo, Sí. pero es más o menos lo que explica la Asunción de la Virgen, digo. Claro, yo pensé que había hecho su vida. No, que había lo que el tenido más testimonio, lo que hijos. no, lo que eso es la Virgen solamente, porque por eso permanece virgen antes, durante y después del parto, que es un milagro, digamos, Es decir, los padres explican esto, dice, así como la luz del sol pasa por un cristal sin romperlo, de la misma forma la luz de Dios se hace presente en el mundo. ¿Para qué importancia le da a la virginidad Dios? Porque es signo de consagración total a Él. Es decir, la virginidad es una forma, tampoco es la única de estar con Dios, digamos, pero es decir, es el signo de que la persona es totalmente de Dios, no es de otra. Y no se brinda a otra, mejor dicho, ¿va? Hablando de virginidad y de consagrarse, ¿por qué los laicos consagrados no se hacen curas? Porque en la iglesia hay distintos tipos de vocaciones. Porque si te vas a consagrar a Dios, y para eso te haces un laico consagrado, ¿por qué no me... No, porque son vocaciones... Primero porque falta que hacen los curas. Pero bueno, pero son vocaciones distintas, digamos. También podrían ser los curas no tienen nada que ver con... El ser cura no tiene... Además son serios ahora los curas, pero podrían no serlo, digamos. ¿Por qué? Porque el ser cura es en orden a los sacramentos, en orden a la construcción, a la enseñanza y al gobierno de la iglesia. Los curas tienen tres funciones: la de santificar a través de los sacramentos, la de enseñar por la predicación, la catequesis, y la de gobernar la iglesia, es decir, la de reunir la comunidad. Esos son los curas. Tengo una pregunta. Sí. Hablando de curas, ¿no? Y de consagración. ¿Cómo o sea, los profetas, los apóstoles, pero cómo nacen los curas? Los presbíteros, porque pasa esto, los apóstoles, ¿no? Es claro los diáconos, ¿no? Pero los apóstoles son los obispos, vamos a decir, ¿no? Sí. Los 12 elegidos por Jesús, y ellos saben que tienen que continuar históricamente, o hacer continuar históricamente este legado sacramental de Cristo. En un momento se dan cuenta que ellos, por dedicarse a la oración y a la enseñanza y a la función apostólica, por decir de alguna manera, no tenían atención de las cosas prácticas y sobre todo de los pobres y de las viudas, dicen. Entonces crean el orden del diaconado, que son ayudantes de los apóstoles, por decirlo medio vulgarmente, para atención de los pobres, los diáconos, que todavía están hoy en día, que el tercer grado del orden. Después, más tarde, hay un problema que no puedes hacer, se empiezan a juntar las comunidades en torno a los obispos. Pero que ya han muerto los apóstoles, digo, ¿no? Los apóstoles imponen las manos y pasan su poder apostólico a los obispos. Los obispos presidían esta comunidad, pero esta comunidad creció. Entonces, y estos que viven un poquito más lejos de donde vive el obispo, hacen lo que nosotros diríamos hoy en día una capilla. Entonces ahí surge el orden presbiteral, que son sacerdotes igual que el obispo, pero no son obispos, son colaboradores necesarios del obispo. Claro. Y entonces el obispo, que celebraba la misa, por decirlo, insisto, como estuviéramos hablando en un dibujo animado, la misa para toda la comunidad, empieza a decir, bueno, ahora también se empieza a celebrar misa en los lugares más cercanos a sus casas. Y en cada lugar va a haber un colaborador del obispo que es presbítero, que es sacerdote como el obispo, pero que no tiene la plenitud del sacerdocio como el obispo. Y después, más tarde, eso van a ser las parroquias, en donde además de la función sacerdotal va a tener una función de congregación jurídica aún de la comunidad. Porque al principio eran solo las diócesis. ¿En esa época tampoco se casaban? Los apóstoles eran casados, porque San Pedro era casado, digo, por ejemplo. No sé si todos, digo, pero no. ¿Y qué pasó después? Es el concilio de Elvira que determina el celibato. Es en el siglo VI, creo que es al final del V, no me acuerdo exactamente, pero es tardío. Pasa con el celibato este problema que la Iglesia
se perfilaba con una dedicación de consagración, una dedicación full time, por un lado, por decirlo en término moderno. Pero que además esa consagración no podía ser una cosa laboral. Claro. Que tenía que implicarse con una consagración a la Iglesia, porque el presbítero y el obispo hoy en día no se casan. ¿Por qué razón? No es porque están esposados con Cristo, eso es porque es al revés. El obispo y el presbítero hacen las veces de Jesucristo y su desposorio es con la Iglesia. ¿Y cómo es el signo del desposorio del obispo y del presbítero con la Iglesia? En la atención full time que hace de la Iglesia. Claro, correcto. Hace mucho tiempo atrás me acuerdo de un programa... Pero aparte era un despelote, porque se me acuerdo del programa te digo, porque en los jardines del Vaticano yo vi la casa de los Medici, que la tenían para los fines de semana, mamita, ¿viste? Pero yo me acuerdo que hace mucho tiempo, yo no estaba Bergoglio acá, pero no me acuerdo cuánto tiempo. Soledad Silveira que dio un programa con el tema del celibato. Yo digo dos cosas. Una, el aspecto de la consagración se entiende con la fe, si no se entiende nada, digamos. Pero también tiene un aspecto práctico. La Iglesia la forma que tiene la Iglesia Católica es muy difícil de que soportara una atención no celibataria. Los curas párrocos están todo el día en la parroquia. Mira, yo tengo un profundo amor y tengo curas hermanos como vos, como el mismo, como el Papa. Yo no soy párroco, pero yo no estaría casada ni 5 minutos con ninguno de ustedes. No, pero además que no podría ser. Porque te digo la verdad, no soportaría ni... Habría hasta un problema económico, porque una cosa es sostener que la comunidad sostenga a una persona. Sí. Y otra cosa es sostener a 5. Habría que gestar, si de ser así tendría que ser distinto, habría que dejar que los curas trabajen también en otra cosa y que atiendan lo sacramental, pero entonces no sería esta dedicación. Pero es complicado, claro. No sería esta dedicación. Yo te veo a vos trabajar todo acá. Puede ser, todo claro, puede yo ser. Te veo a vos trabajar acá, la verdad, y sinceramente no tenés espacio para una familia. No, es que la Iglesia no está organizada para eso, digo. No, todo puede ser, todo no es imposible, todo puede ser. Pero en esta forma de la Iglesia no se puede. No, pero sin embargo, fíjate qué curioso, Jesús igual te llena de hijos, porque fíjate que Francisco está lleno de hijos, porque, viste... Bueno, justamente por esto, por la paternidad espiritual que se genera a través de lo que decía recién, del desposorio, ya sea del obispo, del Papa, que es el obispo universal, vamos a decir, con la Iglesia del mundo entero, del obispo con su propia diócesis. Por eso el obispo lleva anillo. El anillo que lleva el obispo en la mano derecha, lo que lleva el Papa también, todos con forma distinta, pero es el anillo que muestra el casamiento del obispo con la Iglesia. De pronto ahora sabemos qué pasó con la Virgen. Vos nos contaste que fue San Pedro. ¿Qué suponemos o qué dice la tradición? Bueno, vamos a suponer que sí. En algo tenemos que creer, porque tampoco es lo que se sabe. Pero nadie sabe qué pasó con San José, este hombre. Sí, San José. Lo borraron del mapa. Y la reflexión sobre San José, cuando toca esto, dice un poco así. Muestra la humildad y el silencio otra vez. Claro. Estaba Cristo y estaba la Virgen y sin embargo la Escritura no dice más nada. Por eso yo me pregunto, ¿dónde estaba el padre de este hombre? ¿De San José? No, San José, ¿dónde estaba en el momento de que muere su hijo? No, ya había muerto antes, dice. Él murió antes. Parece que, vuelvo otra vez a que dice la tradición, de que San José era mucho más grande que la Virgen. Y entonces muere durante la vida de Jesús. Por eso hay mucha iconografía de esto. Se ve a Jesús y a María asistiéndolo a San José. Ajá. Por eso es el patrono de la buena muerte, porque fue asistido por los corazones de Jesús y de María. O sea que él muere antes. Claro, de ahí la ejaculatoria esta conocida. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Tengo que aprender esa oración, es nueva. Porque esta es como si José, que fue asistido en la última agonía por Jesús y María,
nos asista a todos en ese momento final de la vida, digo. Claro, sí, sí. Por eso yo digo, qué raro, porque de ella hay tanto. Pero justamente eso es lo que marca lo de San José, ¿no? Siempre fue una presencia silenciosa. Pues el Papa dice en la oración que hizo para el año josefino, el año de San José que estamos viviendo, dice, es el que lo forjó como hombre, sí, es el que le enseñó como varón a San José. Ahora, te hago una pregunta. San Pedro se asustó. ¿Cuándo? Algo le pasó a San Pedro cuando lo fueron a buscar a Cristo. Y se lo había dicho Cristo, que no lo conocía, temió, claro. Temió ir preso él también. Sí, él tenía miedo de ir preso. Claro. Ahora, ¿cómo puede ser que se haya, y hasta que inclusive lleve su nombre, San Pedro, la Basílica de San Pedro, la plaza de San Pedro? Porque Jesús le dijo, ya se lo había anunciado esto, a ver, tiene que ver con esto. Confirma a tus hermanos, me vas a negar antes que cante el gallo, pero igual confirma a tus hermanos. Acordate de esto. San Pedro lo niega 3 veces a Cristo en esa noche. Mira. ¿Cuál cada uno de ellas peor? Porque, es decir, la portera que le pregunta, la portera era nada, porque era esclava y era mujer en aquel antiguo mundo y derecho. Esta pobre mujer no tenía derecho a nada, por la desigualdad que había. Mira. Entonces, lo mismo que se lo hubiera dicho delante de nadie, eso. Claro. Sin embargo, le da miedo que la portera lo denuncie, que no podía hacerlo porque no era capaz, no tenía capacidad jurídica para hacerlo. Las 3 veces que lo niega y siente el canto del gallo. ¿Ah? Y siente el canto del gallo a la 3ª vez. Y dice ahí, pasa Jesús y lo mira. Y Pedro llora amargamente. ¿Dónde está la diferencia? Pedro lloró amargamente. En el mismo momento se arrepintió de lo que había hecho, de haber negado a Cristo. Por eso Jesucristo, cuando se le aparece de resucitado, 3 veces le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Apacienta las ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta los corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta las ovejas. Ajá. Y le vuelve a configurar esa primacía de Pedro sobre todos, ese que haga las veces de él en la iglesia, él y sus sucesores, lo que van a ver. Claro, que ahora terminó siendo porque hablan del trono de Pedro. Que terminó siendo el obispo de Roma, digo, pero. Por eso te digo, el trono de Pedro terminó siendo el obispo de Roma. Claro, porque ahora, Pedro ¿por qué fue el él y no otro? Y porque el tema fue así. Pedro, después de eso, Pedro es como el obispo de Antioquía, por decir de alguna manera. Por eso es la primera sede de Pedro de Antioquía. Y puede, si tuviera que decirlo el lenguaje actual, sí, digo. Pero Pedro parte a Roma, donde está el núcleo del mundo. Poco llevado por el Espíritu Santo, y Pedro muere siendo obispo de Roma. En la película Quo Vadis también está novelado, sí. Pero se ve bien eso. Pedro quiere huir de vuelta cuando se encuentra la persecución de Nerón. Y sin embargo, iba con ese, viene en la película que más vieja que no sé qué, pero iba caminando y se encuentra ahí en el camino con una voz que le dice: Pedro, Pedro, ¿por qué huyes? Y le dice: Quo vadis, Domini, ¿a dónde vas, Señor? Y Jesús le contesta: voy a Roma a morir otra vez, porque vos te vas. Oh. Y entonces está la iglesia del Quo Vadis ahí enfrente de las catacumbas de San Calixto. Y Pedro vuelve a Roma y lo crucifican. Pero cuando lo crucifican, dice Pedro: quiero que sea una última voluntad, que sea cabeza abajo. No puedo morir igual que como murió él. Y por eso la crucifixión de Pedro se representa Pedro crucificado pero cabeza abajo. ¿Y por qué? Porque él no quería morir como Porque Cristo. No era digno de morir en la misma postura que Cristo. ¿Y por qué lo crucificaron, pobre Pedro? Y porque era cristiano, porque Nerón le pone una persecución en ese momento. Y al mismo momento, en la misma persecución, a San Pablo, que como era ciudadano romano, porque era de Tarso, le cortan la cabeza en vez de crucificarlo. Porque la crucifixión era la muerte de los miserables, digamos. Ya el mismo Cristo, digo, pero decir... Mira vos con las crucifixiones que hace ISIS en Irak de los cristianos, ¿no? Que es tenebroso eso, ¿no? Sí. Te pregunto esto, ¿y cómo se conserva el Vaticano? O sea, ¿cómo se preserva? ¿Cuándo cesa la persecución? Bueno, Pedro lo entierran ahí en el Vaticano, en el Monte Vaticano, que había un cementerio, que era el cementerio, había por una parte un poco más elevada, pero era un cementerio un poquito alejado, una cosa... deteriorada.
Y los cristianos se empiezan a reunir así paulatinamente en torno a la tumba de Pedro. Ajá. Y esa reunión, como en la catacumba, en torno a la tumba, un poco porque estaban ocultos, iban de noche, y otro poco por la reliquia, es decir, en torno al cuerpo de Pedro, digamos, muerto, genera el culto en el Vaticano. Y y después se hace el paso, ¿no?, con el emperador Constantino. Esto es, Ángela se llamaba. De la catacumba se pasa a la basílica. En todo Roma es eso. Constantino libera por el edicto de Milán primero la religión, y después la hace religión oficial del Estado, del imperio, pero es decir, al liberar la persecución, la Iglesia deja el ámbito oculto de las catacumbas y asume como forma de iglesia la basílica, que era una forma ya existente, arquitectónicamente. Mirá y entonces ahí cambia la liturgia. Santa Elena, que la madre de Constantino, que encuentra la cruz, y se multiplican las basílicas en Roma, y claro, entonces toman ese esplendor casi estatal, vamos a decir, del culto. Claro, porque es increíble cómo dicen y está debajo de la trono basílica, de Pedro, claro, ¿no? La silla que está ahí en el medio, puesta escondida en ese cofre, y abajo está si uno está en la Basílica de San Pedro actual, debajo de la Basílica de San Pedro está la Basílica Constantiniana, que es la que hizo Constantino, que no se ve, digamos, ¿no? Está debajo. ¿No la conociste? Yo bajé hasta el bajo de todo, pero es tan oscuro, tan qué sé yo, que te digo. Qué curioso sos. Que a mí me da no sé qué, pero bajé, ya dijo, esto bajo ahora no bajo más, porque ya está, llegué hasta el muro roso donde está la tumba de Pedro. Te prometo que no voy a bajar. Y me encontré con el cementerio anterior, digamos, el cementerio de los romanos, paganos. Que se conservó muy bien. ¿Por qué? Porque cuando Constantino hizo la iglesia, llenó de arena todo ese lugar. Y la arena hizo conservar totalmente las sepulturas antiguas. De casualidad, porque no quería hacer eso. Entonces, ahora está la basílica, la primer catacumba, la basílica constantiniana, y el antiguo cementerio sobre el cual se construyó la basílica. Y en ese cementerio, ahí abajo, hay un muro negro allá abajo, rojo, pero en una oscuridad muy grande, que está la famosa tumba de Pedro, encontrada de vuelta, pues se había perdido el lugar, en el año 1936, que se dieron cuenta que podía estar. Pero en realidad Pío XII lo anuncia en 1950, yo creo, definitivamente. ¿Qué pasó? Muere Pío XI. Los de Milán le regalan un monumento magnífico, como una Pío XI muerto de mármol. Cuando lo van a poner en la cripta vaticana, no entra. O sea, hay que romper un poco el zócalo para que calce. Rompen el zócalo. Cuando rompen el zócalo, ¡brum!, se desmorona el zócalo. Cuando se desmorona, miran y encuentran abajo que hay algo. Mandan a llamar al Papa. El Papa baja, Pío XI. Había un jesuita alemán que dirigía esto. Baja, miran, y Pío dice, bueno, ahora que se investigue lo que hay. Claro. Y en esa investigación se descubre esto de la Basílica Constantiniana, y se descubre finalmente la tumba de Pedro. Me encanta. Porque hay un muro colorado donde hay una inscripción que dice Hic Petrus. Me encantó lo que nos Cuando contaste. se mira esa tumba, se abre y están las reliquias de San Pedro. Mirá. Que por carbono 14 da. ¿Y ese otro pobre hombre dónde lo enterraron al final? No, ahí, porque lo arreglaron y quedó ahí. Está Pío XI, la tumba muy linda, sencilla pero muy linda. Bueno. Es Pío XI muerto, acostado, vestido de papa, con un mosaico dorado muy lindo, pero como si fuera grande como esto, nada más, ¿no? Bueno, sabés que me encantó todo lo que me contaste. Mirá todo lo que pudimos hablar. En torno a la Dolorosa. En torno a la Dolorosa, pero a la Dolorosa le hablamos mucho de la Dolorosa. Pero bueno, gracias. Al contrario. Muchas gracias. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén.